Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde siempre tenemos el chismecito más jugoso y las reacciones más auténticas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un plato fuerte, porque hoy, amigos míos, vamos a analizar un momento que está dando de qué hablar en las redes. Dalil explota en vivo y Esla no se lo esperaba. Sí, lo leyeron bien. Un momento que dejó a Esla con la boca abierta y a todo el público presente completamente en shock. Sabemos que les encanta el drama, las tensiones y sobre todo, las reacciones genuinas, y este vídeo lo tiene todo. Vamos a desmenuzar cada segundo, analizar cada gesto y por supuesto, teorizar sobre qué pudo haber provocado esta explosión tan inesperada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana con los chismes más candentes, las reacciones más divertidas y los análisis más profundos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Ok, pongámonos en contexto. Dalil y Esla, como muchos de ustedes saben, son figuras públicas muy queridas. Llevan tiempo trabajando juntos y hasta donde sabíamos, tenían una relación profesional sólida y cordial. Por eso, la explosión de Dalil durante esta transmisión en vivo tomó a todos por sorpresa. Nadie se lo esperaba, ni siquiera Esla, como van a poder comprobar. El vídeo que vamos a analizar comienza con Dalil y Esla participando en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. Todo parece normal, incluso divertido. Están bromeando, riendo y respondiendo a las preguntas de manera amena. Se les ve relajados y disfrutando del momento. De repente una pregunta en particular, enviada por un usuario anónimo, parece cambiar el ambiente por completo. La pregunta era algo así como: Dalil, ¿es verdad que te sientes opacado por el éxito de Esla, y que eso te genera cierta envidia? Una pregunta bastante directa, ¿no creen? Se nota de inmediato la incomodidad en el rostro de Dalil. Se queda callado por unos segundos, como intentando procesar la pregunta. Esla, por su parte, lo mira con una mezcla de sorpresa y preocupación. Antes de que Esla pudiera intervenir o intentar desviar la atención, Dalil toma el micrófono y, con un tono de voz cada vez más elevado, comienza a responder. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dalil comienza diciendo que ese tipo de preguntas son injustas y que buscan crear polémica donde no la hay. Hasta ahí, todo relativamente normal. Pero luego su tono empieza a cambiar. Empieza a hablar de las dificultades que ha enfrentado en su carrera, de los años de esfuerzo y dedicación que le ha costado llegar hasta donde está. Dice que se siente frustrado por la constante comparación con Esla, a pesar de que reconoce y admira su talento. Dice que siente que su trabajo a menudo se ve minimizado, y que se le da menos crédito del que merece. Durante todo este monólogo, la cámara enfoca a Esla, quien está visiblemente impactada. Se la ve con los ojos muy abiertos, como sin poder creer lo que está escuchando. Intenta interrumpir a Dalil varias veces, pero él no la deja hablar. Está completamente inmerso en su discurso, sacando a la luz sentimientos y frustraciones que, al parecer, había estado guardando durante mucho tiempo. Lo que más llama la atención es la intensidad con la que Dalil habla. Se le ve genuinamente enojado y dolido. No es una actuación, se nota que está hablando desde el corazón. En un momento dado incluso llega a alzar la voz, lo que provoca un silencio incómodo en el estudio. La transmisión en vivo se vuelve tensa y palpable. Después de unos minutos que se sienten como una eternidad, Dalil finalmente se detiene. Se queda en silencio, respirando hondo como intentando recuperar la compostura. Esla aprovecha ese momento para tomar la palabra. Se la ve un poco temblorosa, pero intenta mantener la calma. Esla comienza diciendo que lamenta mucho que Dalil se sienta de esa manera. Dice que nunca fue su intención hacerle sentir menospreciado o eclipsado por su éxito. Afirma que valora mucho su trabajo y que lo considera un gran profesional y un gran amigo. Le ofrece disculpas si en algún momento lo hizo sentir de esa manera, aunque asegura que nunca fue su intención. Luego Esla intenta desviar la atención del tema, diciendo que todos los artistas tienen momentos de inseguridad y frustración. Intenta aligerar el ambiente con una broma, pero la tensión sigue siendo evidente. La transmisión en vivo continúa durante unos minutos más, pero ya nada es igual. Se nota que ambos están incómodos y que la situación ha afectado su relación.
El vídeo termina con Alil y Esla despidiéndose de sus fans de una manera un tanto forzada. Se nota que quieren que la transmisión termine lo antes posible. Una vez que la cámara se apaga, no sabemos qué sucede. Pero lo que sí sabemos es que este incidente ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes apoyan a Alil, diciendo que tuvo el valor de expresar sus sentimientos y que es comprensible que se sienta frustrado. Otros critican su actitud, diciendo que no debió haber explotado de esa manera en público y que debió haber hablado con Esla en privado. También hay quienes apoyan a Esla, diciendo que hizo lo correcto al intentar calmar la situación y ofrecer disculpas. Otros la critican, diciendo que debió haber sido más consciente de los sentimientos de Alil y haberle dado más reconocimiento. En fin, las opiniones están divididas y el debate sigue abierto. Lo que es innegable es que este incidente ha puesto al descubierto una realidad que a menudo se oculta en el mundo del espectáculo: la competencia, la envidia y las inseguridades que pueden existir entre los artistas. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección principal es que la comunicación es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Si Alil hubiera hablado con Esla sobre sus sentimientos antes de explotar en público, tal vez se habrían evitado este bochornoso incidente. También creo que es importante reconocer y valorar el trabajo de los demás. Todos tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades, y es importante apoyarnos mutuamente en lugar de compararnos constantemente. La envidia y la competencia desleal solo generan frustración y resentimiento. Por último, creo que este incidente nos recuerda que los artistas también son personas, con sentimientos y emociones como todos nosotros. A menudo los vemos como figuras inalcanzables, pero la verdad es que también tienen sus propios problemas y dificultades. Es importante recordar esto y tratarlos con respeto y empatía. En resumen, hemos visto cómo Alil explotó en vivo, sorprendiendo a Esla y a todo el público. Analizamos las posibles causas de esta explosión, las reacciones del público y las lecciones que podemos aprender de este incidente. Vimos que la comunicación, el reconocimiento y la empatía son fundamentales en cualquier relación, y que los artistas también son personas con sentimientos y emociones. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Alil? ¿Creen que tiene razón al sentirse frustrado? ¿O creen que debió haber manejado la situación de otra manera? ¿Qué opinan de la reacción de Esla? ¿Creen que fue sincera al ofrecer disculpas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana con los chismes más candentes, las reacciones más divertidas y los análisis más profundos. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima y recuerden, manténganse siempre informados y con los ojos bien abiertos. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en el drama, más allá de la explosión en vivo asterisco asterisco. Pero esperen, que todavía hay más carnita asada para analizar. Porque como bien saben, el mundo del espectáculo es una caja de Pandora, y una vez que la abres no sabes qué va a salir. En este caso, la explosión de Alil en vivo no solo sacudió a Esla y a sus fans, sino que también desató una serie de especulaciones, teorías y por supuesto, más drama. Asterisco asterisco las consecuencias inmediatas, un silencio incómodo y rumores a raudales asterisco asterisco. Después del incidente la tensión era palpable. Tanto Alil como Esla guardaron un silencio sepulcral en sus redes sociales. Los fans, ávidos de información, inundaron sus perfiles con preguntas, exigiendo explicaciones y, en algunos casos, tomando partido por uno u otro. Los representantes de ambos artistas emitieron comunicados vagos y genéricos, llamando a la calma y asegurando que todo se estaba resolviendo internamente. Ajá, como si nos chupáramos el dedo. Pero como es de esperar, el silencio solo alimentó los rumores. Algunos medios de comunicación aseguraban que Alil y Esla habían tenido una fuerte discusión detrás de cámaras antes de la transmisión en vivo,
y que la pregunta del fan anónimo solo había sido la gota que derramó el vaso. Otros, más sensacionalistas, incluso insinuaron la existencia de una rivalidad amorosa entre los dos, argumentando que ambos estaban enamorados de la misma persona. Madre mía, qué culebrón. Asterisco asterisco la repercusión en la carrera de Alil y Esla, beneficio o perjuicio, asterisco asterisco. Más allá del drama personal, este incidente también tuvo un impacto en la carrera de ambos artistas. Algunos expertos en marketing digital señalan que, paradójicamente, la explosión de Alil podría haber sido beneficiosa para ambos. ¿Cómo así?, se preguntarán. Pues bien, el escándalo generó una enorme cantidad de atención mediática, lo que se tradujo en un aumento significativo en el número de seguidores en redes sociales, reproducciones de sus vídeos y, en general, un mayor interés del público. Sin embargo, también existe el riesgo de que este incidente manche su imagen pública. Alil podría ser visto como un divo engreído y envidioso, mientras que Esla podría ser percibida como una persona superficial y poco sensible a los sentimientos de los demás. El tiempo dirá si este escándalo les beneficia o les perjudica a largo plazo. Asterisco asterisco teorías conspirativas, fue todo un montaje, asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Por eso no faltaron aquellos que aseguraron que la explosión de Alil en vivo fue todo un montaje orquestado por sus representantes para generar polémica y promocionar su nuevo proyecto juntos. ¡Qué conspiranoicos! Según esta teoría, Alil y Esla habrían fingido la discusión para atraer la atención del público y despertar el interés en su nueva serie de televisión, película o canción. Algunos incluso señalan que la pregunta del fan anónimo podría haber sido enviada por uno de sus community managers. Vaya, vaya. Si bien esta teoría suena descabellada, no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, todo vale con tal de conseguir un poco de publicidad. Asterisco asterisco el análisis psicológico, inseguridades, presión y la lucha por la aprobación asterisco asterisco. Dejando a un lado las teorías conspirativas, es importante analizar este incidente desde un punto de vista psicológico. ¿Qué pudo haber llevado a Alil a explotar de esa manera en público? Es probable que Alil haya estado lidiando con inseguridades y frustraciones durante mucho tiempo. La presión de mantenerse relevante en el mundo del espectáculo, la constante comparación con otros artistas y la lucha por la aprobación del público pueden ser factores muy estresantes. Además, es posible que Alil se sintiera eclipsado por el éxito de Esla, especialmente si consideraba que había trabajado igual de duro que ella para alcanzar el éxito. La envidia y el resentimiento pueden ser sentimientos muy poderosos, y si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a explosiones como la que presenciamos en vivo. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Reconciliación o ruptura definitiva? Asterisco asterisco. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con la relación entre Alil y Esla después de este incidente? ¿Lograrán reconciliarse y superar sus diferencias, o su amistad y colaboración profesional llegarán a su fin? Es difícil predecir el futuro, pero creo que hay varias posibilidades. Si ambos están dispuestos a hablar honestamente sobre sus sentimientos, a perdonarse mutuamente y a trabajar en su relación, es posible que logren superar este obstáculo. Sin embargo, si el resentimiento y la desconfianza son demasiado fuertes, es probable que su relación se deteriore y terminen separándose. En cualquier caso, este incidente nos ha dejado una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto en cualquier relación. Y también nos ha recordado que detrás de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, hay personas reales con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo, y que les haya resultado aún más interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima y recuerden, el drama nunca termina. Chao, chao.